¿Por primera vez? Sí, por primera vez. ¿Contenta, conforme? ¿Cuál es Muy su- conforme, sorprendida, sí. Muy agradecida. ¿Y el chocolate que está? También riquísimo. ¿Qué se pudo vacunar? Me vacuné, hice la prótesis y el anteojo. ¿Conforme con todo? Conforme. Bueno, hoy estamos en Santa Inés, un lugar rural donde la gente necesitaba bastante atención y está muy conforme porque ha venido el operativo por la gente todo, llegó con la agrupación Militancia Renovadora, estamos compartiendo con la gente el tema de oftalmología, mucho el tema de las prótesis, los oculistas en general, médicos clínicos, peluqueros, los servicios en general que reciben y traen siempre con mucha solidaridad y con mucha comprensión sobre las necesidades de la gente. Así que estamos agradecidos a esta agrupación que tiene que ver con lo legislativo, con los orígenes del ingeniero Carlos Eduardo Rovira, que siempre trae el acompañamiento al pueblo, junto a la gente, junto al pueblo, y ahora los chicos están compartiendo un gran chocolate. Sí, esto nos remota al comienzo de la agrupación, a de los que trabajamos hace mucho tiempo en política. Esto es volver a los operativos populares que se iniciaba con un locro, después el servicio de la gente durante toda la tarde y finalizamos como ahora con un rico chocolate para los niños. Este fue el comienzo de la mayoría de los integrantes de esta agrupación que en esta oportunidad ha sido un día lunes, pero anteriormente se hacían los fines de semana. Es por eso que el militante político tiene su corazón político y no lo cambia por nada, porque por este tipo de sacrificios, de venir a las afueras de la ciudad, hacer este tipo de operativo con la gente realmente que necesita, porque están a 30 o 40 kilómetros de la ciudad, y venir en un operativo prácticamente en su domicilio, es algo que nos reconforta el corazón, que nos ayuda mucho a seguir luchando por los que menos tienen. Es decir, nosotros tenemos por costumbre eso, incluso de parte nuestra, de la doctora Clivo y mía, cuando volvimos a la provincia ya por el 88, que empezamos por Irigoyen, San Pedro, en esos lugares, me acuerdo en aquel entonces grandes titulares del territorio, y decía justamente nueva modalidad de la atención médica, claro, porque no estaban acostumbrados, veían a los médicos con chaquetillas dentro del consultorio, todo emperifollado, y nosotros somos distintos en ese sentido, y por eso nos sienta tan bien participar de los operativos por la gente, todo porque nuestros colegas, nuestros compañeros, los periodistas, la gente, los que cortan el pelo, todos son así acá. Entonces nosotros nos sentimos como en casa. Y hace muchísimo ya, y ahora con esto sí veo bien, puedo tejer, puedo leer, gracias a Dios, yo agradezco, sí, veo bien ahora. Sí, ahora no se me va a escapar nada. Muy lindo, agradezco que hayan venido acá, sí. Muy lindo, a mi mamá también le dieron anteojos, está contenta, ahora puede ver también.